Saludos, profesor Castro Gustavino. El día de hoy le debatiremos mis compañeras Andrea Romero, mi persona Jeffrey Correa, Derian Ortega, Elisa Cova, Neville Santana, Aníbal Carreño y Einer Guerra. Como le decía, debatiremos el tema los grupos étnicos, sus lenguas, sus religiones y los problemas que afrontan esas religiones de los continentes. Esos continentes de la cual estaremos debatiendo son el continente europeo, el continente asiático y el continente africano. Damos inicio con mi compañero Aníbal Carreño, quien nos estará hablando sobre los grupos étnicos de Europa. Adelante, Aníbal. Europa, al igual que otros continentes, está habitado por multitudes de etnias y pueblos diferenciados por sus culturas e incluso por las razas. Se estima que existen unas 87 etnias diferenciadas en el continente europeo. De los 33, se suponen casi la totalidad de habitantes que componen este continente. El resto de 54 se pueden considerar como minoría étnica. Aníbal, ¿tienes conocimiento sobre las principales etnias de Europa? En las principales etnias de Europa están albaneses, alsacianos, armenios, bálticos, bávaros, cretenses y guanches canarios. Ok, ahora yo quisiera estar escuchando qué opina mi compañero Einer qué opina sobre las lenguas de Europa. Adelante, Einer. La gran mayoría de lenguas de Europa cuentan con algún estándar escrito literario, reconocido por la mayoría de sus hablantes. Esto contrasta ampliamente con la situación entre las lenguas autóctonas de África, América y Oceanía, y un número importante de lenguas de Asia que no tienen una ortografía estandarizada ni son usualmente usadas por el registro escrito. Ok, ahora yo quisiera escuchar ¿qué nos puede decir Elisa Cova sobre las religiones del continente europeo? Adelante, Elisa. Bueno, la religión en Europa tiene varios periodos históricos, desde las religiones antiguas de los pueblos paganos, pasando por la religión griega y romana. Perfecto. Elisa, ¿cómo es la religión en Europa? Bueno, la religión en Europa tiene varios periodos históricos, desde las religiones más antiguas hasta las más importantes. Excelente. Ahora, mi compañero Derian, eh, ¿puedes hablarnos sobre los problemas que confrontan las religiones en el continente europeo? ¿Qué me puedes Bueno, de decir de los eso? problemas que confronta está la guerra de la sucesión polaca, la guerra de la sucesión austríaca, como también la guerra de los 7 años, y una guerra de la independencia de Estados Unidos que confronta también la Europa. Derian, una pregunta. ¿Cuáles son los conflictos que afronta la Europa? Los conflictos directamente relacionados con la reforma entre la década de 1520 a la década de 1540, las principales guerras de Europa es la guerra de los campesinos alemanes, la guerra de los Esmalcada y la guerra del Sacro en el Imperio Romano. Ahora, muy bien. Ahora estaremos debatiendo los mismos temas en el continente asiático. Ahora mi compañera Andrea Romero le estará hablando sobre los grupos étnicos y las lenguas del mismo continente. Adelante, Andrea. Los grupos étnicos de Asia, entre golpes de Estado y gobiernos autoritarios, los pueblos indígenas ven afectada su participación en el espacio público, al mismo tiempo que aumentan las violaciones a los derechos humanos. Reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas de Asia es fundamental para fortalecer las democracias de todo el continente. Andrea, ¿por qué desaparecen los grupos étnicos de Asia? Ok, las razones por las que las lenguas indígenas están desapareciendo es que no obedecen estrictamente a procesos lingüísticos como la no transmisión entre generaciones, el descuido en el registro de las tradiciones orales o el contexto sociolingüístico.
Las causas que más suman son aquellas que tienen que ver con sus niveles de pobreza, de exclusión social, también por conflictos políticos, falta de reconocimiento legal y eficiente de los derechos indígenas. Perfecto. Ahora mi compañero Aníbal Carreño le estará formulando una pregunta a mi compañero Neville Santana sobre la religión en Asia. Adelante, Aníbal. Neville, ¿cómo son las religiones en Asia? Las religiones en Asia. Asia es el continente más grande y más poblado, con una gran variedad de religiones. La religión más grande de Asia es la Islam, con aproximadamente 100.000 millones de seguidores. Asia fue el lugar de nacimiento de muchas religiones, como Islam, el hinduismo, el budaísmo, entre otros. Muy bien. Ahora yo le estaré hablando sobre los problemas que afronta la religión. Los desafíos a los que se enfrenta la religión católica en Asia y Oceanía son múltiples y varían mucho según la zona. En algunos países asiáticos, el cristianismo es visto como una influencia nociva del extranjero que amenaza el liderazgo político o la supuesta unidad religiosa a la nación. La discriminación social a los cristianos se ha intensificado aún más en muchos lugares durante la pandemia del coronavirus. Ahora pasaremos al continente Jeffrey, pero una africano. pregunta. Dígame. Los problemas que afrontan la religión en Asia, ¿cuáles son? Ok, los problemas que afronta la religión en Asia es el islamismo radical y el nacionalismo religioso. Esos son algunas de las mayores amenazas para la libertad religiosa en amplias zonas de esta región. Ok, ahora sí podemos pasar al continente africano, donde trataremos los mismos temas. A continuación, mi compañero Derian Ortega le estará hablando sobre los grupos étnicos del mismo continente. Adelante, Derian. En los grupos étnicos de África clasificamos el pueblo Zulú, los Tuareg, el Masái, la etnia Imba, el pueblo Amer, la etnia Mursi y los auxiliados. Ok, Derian, una pregunta. ¿Cuáles son los grupos étnicos de África? En África se diferencian básicamente dos grupos étnicos principales. Los blancos del norte, que se dividen en amitas y semitas, y los negros del sur de Sahara, entre los que hay pigmeos, sudadanes, negroides como los bantus, etc. Todos ellos son con rasgos diferenciados. perfecto. Ahora mi compañero Einer nos estará hablando sobre las lenguas del continente africano. ¿Tienes algo, Einer, sobre las lenguas del continente africano? Si no, para pasar. Así pasa. Ok, ahora mi compañera Elisa nos estará hablando sobre la religión del continente africano. Adelante, Elisa. Ok. La religión en África tiene un carácter muy diverso. La mayor parte del continente profet, profesa la religión tradicional africana. Ok, ahora pasamos a la siguiente pregunta, donde yo le estaré hablando sobre los problemas que afronta la religión en África. Sobre los terrenos africanos, sin embargo, la sangre, ya sea cristiana o musulmana, corre a raudales frutos de un enfrentamiento como pozo religioso. El país africano, considerado como separador entre el norte del continente negro, musulmán y el sur cristiano, sigue en guerra, con asesinatos que cada día suman, la violencia desgarradora y más de 1 millón de población desplazada que mueren. A ver, Jeffrey, ¿sabes cuáles son los problemas más afrontados de África? Sí, como por ejemplo los coptos,
son discriminados en Egipto. En Sudán se genera una brutal guerra civil. En Nigeria se producen matanzas de cristianos. E incluso en países moderados como Kenia, las bombas destruyen varias iglesias cristianas. Ok, ahora mi compañera eh, Andrea Romero nos comentará algunas de las soluciones que podemos afrontar sobre todo el tema que hemos tratado. Adelante, Andrea, Bien, te oímos. yo creo que una de las soluciones para los conflictos religiosos sería pues hacer el bien, aceptar la diversidad, protegiendo los derechos humanos y contrarrestando esos mensajes de odio con mensajes de paz y de armonía para formar un mundo mejor. Exacto. Como decía mi compañera Andrea, todos somos personas iguales. Aunque algunos son de diferentes colores, diferentes razas, todos deberíamos de tratarnos en sí como iguales. No debería de haber una creencia de que aquel es más, yo soy menos. Y bueno, este ha sido nuestro pequeño debate donde hemos tratado grupos étnicos, lenguas, religiones y problemas que confrontan. Muchas gracias, profesor Castro.